¿Hay veces que vas a comer sola por ahí? Bueno, antes iba más, ahora se me complica un poco con los críos estar sola, pero bueno, por trabajo sí que es verdad que disfruto mucho comiendo sola, la verdad. A mí me da como Bastante. cosita. Yo prefiero ir con alguien y comentar un poco la jugada y así. ¿No? Bueno, pues oye, hay un cómic que te quiero recomendar hoy que se llama El Gourmet Solitario, que explica la historia de un hombre de negocios japonés que se recorre diferentes barrios y va probando cosas, y son 19 capítulos que se dedican a poner el acento en una de las cosas que prueba. Y es una pasada, fíjate. Pero es tipo guía, o sea, es real. Sí, son si de tú verdad. vas... Pero fíjate qué nivel de detalle tiene los dibujos del manga. Una pasada, increíble. Osondo, pues vamos a hacer un poquito de cocina así, ¿no? ¿Japonesa? Japonesa. Japonesa, a ver, pero... Japonesa, pero con un toque... Occidental. Occidental. Es una cocina que se llama, os lo voy a decir, estilo... ¿Cómo le diría? Yoshoku. ¿Le dirías así? Es que el pata me mete en unos líos. Bueno, es una cocina que es estilo Yoshoku. Se llama arroz Hayashi, ¿vale? Sí, ¿no? Vale. Y es un arroz blanco con carne guisada. Que lo hacían en las librerías Maruzen. Bueno, que parece ser que salió de ahí, pero bueno, en realidad es un arroz con carne guisada. Arroz Hayashi porque lo hacía Yuteki Hayashi. Yuteki Hayashi. Y luego vamos a hacer una ensalada a 4 estaciones para acompañarlo, Más ¿vale? fácil de decir eso. Perfecto. Pues me gusta mucho. Y ya está un poquito, ¿eh? De No, tanto ya japonés está, y ya tanto está, no. lichunso Pues solo te, y quedan, tanta solo historia. te quedan 45 minutos, ¿eh? Ya, pero... Y además te he traído la caja misteriosa. ¡Oh! ¡Sopleza! Ya lo has visto, ¿eh? ¡Sopleza! No he visto eso Venga, todo. mira. ¡Oh! Rápido estás, plato ¿eh? blanco. Muy bien, deja de imitar acentos, te lo pido como favor personal. Yo voy a hablar de algo que se estaba haciendo, bueno, que se está haciendo mucho en Asia, y es, ¿se puede retrasar el envejecimiento o el look más envejecido por las arrugas a través del consumo de probióticos? No. ¿Los probióticos retrasan la aparición de arrugas? Chan, chan. Luego os lo cuento, ¿eh? Yo voy a hacer una salsa haciéndola al contrario que haríamos nosotros. O sea, haríamos un arroz blanco... Ahora os lo cuento. No voy a adelantar. Estamos hoy felices. No voy a contar contentos. todo. Mira, si eres un gourmet, bien Sí. estés en Japón o sobre todo si estás por aquí, seguro que te has acercado al nuevo proyecto de Rentería, que es el Vite Gastro Pub, donde nos tienen preparado algo muy rico. ¿Qué tenéis pensado para hoy? Kaixo Ander Gabi, soy Andoni. Bienvenidos otra vez a Rentería. Estuvisteis hace un tiempo en nuestro primer proyecto Bishigari Gastroteca y esta vez toca el segundo, Vite Gastropub. Aquí lo tenéis. Hoy toca un brioche de albóndigas con salsa de curry y mango y filamentos de cayena. Luego nos vemos. Pues también desde Asia, desde China concretamente, viene la disciplina que ha arrasado desde hace muchísimos años a lo largo y ancho del mundo, que es el Tai Chi. No nos tenemos que ir muy lejos porque hoy Mikel nos presenta a alguien que nos va a contar más de esta disciplina. Kaixo Mikel, Kaixo Bicote. Kaixo Ander, Kaixo Gabi, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos aquí en Sena Training, en Tolosa, ya me conocéis, soy Mikel Pérez y hoy vamos a hablar de otra disciplina nueva, una disciplina en la que en Sena confiamos mucho y quién mejor para que nos cuente sobre ella que Manu, nuestro profesor de Tai Chi. Muchas gracias, Mikel. Bueno, yo os voy a enseñar un poquito de dónde viene el Tai Chi, qué es el Tai Chi, qué beneficios aporta el Tai Chi y qué podemos hacer un poquito a nivel personal para empezar a experimentarlo, ¿vale? Nos vemos. Venga, hasta ahora. Me va a gustar esto. Porque me ha dado paz. ¿Has visto qué movimientos? Las energías. Sí, sí, a mí este tío ya me ha dado paz. Pues hoy venías un poco acelerado. Pues o ya sea me ha que- que relajado esto porque... Muy bien. Muy Eso bien. es todo por ahora, ¿eh? Arranco. No te relajes demasiado que... No. Vale. Venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un arroz blanco que lo vamos a limpiar y simple. O sea, cocerlo en agua con sal, 15 minutos y 5 de reposo. Por un lado, el arroz. No es un arroz a banda, es arroz blanco con una carne que la salsa es hayashi. Y se llama arroz hayashi al plato combinado o a un plato único que decimos aquí en... No sé si en Europa, en el mundo, pero aquí. Aquí, en Ya tu está, casa. En mi portal. Eso. ¿Y qué más tenemos? Tenemos como guarnición de esta carne, pues lleva un poquito de cebolla, lleva un poquito de champiñones y luego la salsa, que es lo que iba a decir,
se hace a lo contrario que haríamos nosotros. Nosotros cogeríamos y regaríamos con la mantequilla el tomate, echaríamos el vino, la salsa Worcester, el ketchup y luego añadiríamos la harina, ¿vale? Y luego mojar, ¿vale? Haríamos como una velouté de sabor. Aquí, en cambio, lo que hacen ellos es una velouté blanca a la que luego añaden el sabor, el vino, el Worcester, el tomate y el ketchup, ¿vale? Lo hacen diferente. Y toda esa salsa, mientras hierve, en otra sartén cogemos la carne de babilla, que es ternera, cortada en vamos a decir, en tiritas, y la salteamos con la cebolla caramelizada, los champis y toda esta historia. Volcamos la salsa y eso será. Eso será. ¿Vale? Me voy a poner en marcha. Voy a empezar a dorar la cebolla. Pues la historia cuenta que el arroz Hayashi recibe el nombre de Yuteki Hayashi, como os decía antes, y por lo visto era un librero que pues se apiadaba o intentaba cuidar a la gente que se quedaba más tiempo de lo normal estudiando o en la librería, y les hacía esta especie de plato combinado completo para cuidarles Pues en sus librerías, y se ha popularizado tanto que ha llegado a nuestros días. Y como decías antes, es del estilo Yoshoku, que es como se denomina, si no tenemos malentendido, a esa fusión de cocina oriental con toques occidentales. Y esto es un ejemplo claro. ¿No? Oye, pues lo que pienso del manga, del cómic, Sí. es que, joder, si realmente son reales los datos que da el prota, es una guía gastronómica encubierta. Claro. Sí, eso es. ¿Y tú sabes si son de verdad los datos? Que sí. Sí. Qué guay, O sea, ¿no? el libro de El Gourmet Solitario, que es el libro del que estamos hablando ahora, este hombre es un hombre de negocios, lo que hace es pasearse por diferentes distritos, zonas de la ciudad, ¿veis? Aquí va. Y pues cada capítulo es una historieta, que cómo acaba en ese restaurante y cómo acaba comiendo. Y nos ha gustado mucho porque, fijaos, el nivel de detalle de lo que les sirve. O sea, parece que estás viendo casi una imagen en realidad. Entonces, en todas las recetas tenemos, en los diferentes capítulos, digamos, tenemos el distrito. Por ejemplo, en el distrito Kita de Tokio se toma un donburi de anguila de Akabane. Y luego tienes la historieta de cómo llega hasta allí y luego tienes la imagen, ¿vale? Que este sería el donburi. O por ejemplo... Eso es guay porque puedes hacer un montón de cómics. O sea... Puedes hacer uno por la parte vieja también. Claro, pero o sea, es que Distrito- puedes poner hasta Santa María, San Distrito Vicente... Chuo, por ejemplo, se toma el plato de hoy, el arroz Hayashi, que está en extensión, dice, con bistec de Ginza. Y aquí tiene... Esto es un poco lo que va a hacer Ander, ¿veis cómo se lo está comiendo? El bistec con... Pues me con el parece un plato. formato muy guay. Para no hacer la típica guía. A eso sí curro, el dibujante, tal. O sea, pero me parece un buen formato. Está guay, yo tengo muchas ganas de conocer Japón, la verdad. Tengo una amiga que se tira un mes en Japón, Joder, qué suerte. sola. ¿no? Qué suerte. Un mes, ¿eh? Mucho tiempo solo, ¿no? ¿O qué? Ella creo que buscaba estar un poco sola también. El otro día pensé O sea, en quiero irme decir, 5 hay días... mucha gente que la soledad elegida está bien, ¿eh? El otro día pensé en cogerme un billete de avión y irme 5 días. ¿Tú solo? Sí. Vale, ¿y? No lo has hecho, ¿no? No, porque sorpresa no de sé a nadie. dónde y ya está. A mí se me ocurren unos cuantos destinos. Sí. No sé, pensé, me voy a ir 5 días solo. ¿Pero no te por has ahí. ido porque no tenías el destino, seguro? ¿O porque no te daba un poco de yuyu? No sé. Si luego estoy moviendo tiempo solo aquí, dije... Pero estás en tu zona de confort. Vale, igual es eso. No digo que sea fácil irse 5 días solo, ¿eh? Pero igual lo que te frenó no fue la falta de destino, ¿no? No, A veces se le además- llama intensidad a tener ganas, sin más. Además, cogí y dije, me voy a pillar un billete a un sitio y voy a conocer el sitio. Bueno, igual te puedes convertir en el nuevo gourmet solidario. Solidario y solitario. El nuevo gourmet solitario. Pues es que me ha gustado mucho el Pues concepto, oye, ¿eh? pues mira, si te ha gustado, déjame que Xavi Gutiérrez tiene Sí. para contarte más sobre la sinopsis de este cómic Venga. manga. El libro de hoy es un cómic y es una pequeña delicia, una joyita. El nombre del autor es Jiro Taniguchi, que este es el que pinta, es que lo tengo que leer. Masayuki Kizumi, que es el que escribe el guión. La cocina japonesa aparece en todo su esplendor a lo largo de las viñetas del libro.
Es un hombre que va por su trabajo por todos los restaurantes de Tokio, pero elige ese momento, el de la comida, en el que el placer es máximo y toda la novela gira en torno a eso. Son 19 capítulos hablando de la cocina japonesa. Una cocina intimista, una cocina delicada, sensorial, que llega a todo el mundo desde lo más dentro. En algunos momentos el libro es puramente zen. Es una pequeña joyita para los amantes del cómic, que ya sabéis que es el medio camino entre el cine y la literatura. El gourmet solitario. No os lo perdáis. Hasta la próxima. Joder. Bueno. Mira, fíjate, lo primero, la cebolla en juliana con mantequilla y aceite de oliva, por un lado. Por otro, arroz limpio, agua, ¿vale? Cocer 15 minutos a tope, 5 en reposo. ¿Vale? Le damos ahí. Así, extendemos un poquito, ahora empezará. Y nos vamos a poner a hacer esa rush que os comentaba, ¿no? Una rush básica. Vamos a añadirle sal. Así. ¿En Japón también conducen por el otro lado? O sea, como en Inglaterra. No sé, no he Me suena estado. que sí. No he estado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las pelis de Jackie Chan? ¿O Jackie Chan era chino? Igual estaba en Los Ángeles, ¿no? No sé. No sé, no me he quedado. Pues yo creo que en Japón sí que conducen por el otro lado, ¿no? Yo creo que sí. La verdad que no veía muchas pelis de Jackie Chan. ¿Sabes que dicen que la manera original y originaria de conducir es como en Inglaterra? Ni Que idea. somos nosotros los que hemos cambiado la manera de conducir. Y que O sea, fue Napoleón. El resto del mundo, Fue Napoleón, dicen. ¿Sabes por qué? porque no tenía brazo. ¿Eh? Porque le faltaba el brazo. No, porque decían que era zurdo, que se subía por el otro lado al caballo. Entonces, de ahí. Pero te quiero decir que habrá más coches como los nuestros que como los ingleses, ¿no? Pero son ellos los que lo hacen como se hacía antes. O sea, somos nosotros los que hemos cambiado. O sea, yo pensaba que ellos habían cambiado. Bueno, yo no lo sabía, la verdad. O sea, yo no sabía por qué hay diferencias de tal. Pero si lo piensas, favorece más al zurdo, ¿no? ¿Qué más da? Si la carretera también va al revés. No es que ¿Cómo? vas por... O sea, ¿Cómo? cambias a ver, cambias la posición del coche, pero la posición en la carretera también. O sea, no es que te metes con el coche diferente en la misma carretera. Que las condiciones son las mismas, que van en diferentes sentidos. No estoy muy segura yo, ¿eh? Pero vas en el otro lado de la carretera, ¿no? Sí, pero el sentido, o sea, te quiero decir, también cambias el sentido de la carretera. No, pero los conductores se ven más, ¿no? A ver, En una carretera de doble sentido. escucha. El que conduce Sí. siempre está en el lado que se adelanta. ¿Vale? Eso es la ley. Si no te pegas una, que te matas. Yo creo que no, ¿eh? O sea, ¿en Londres van por el otro lado? Hombre, claro. Pero ¿Qué el pasa en sentido de la Londres? ca- y el sentido ¿Qué de la pasa en calle? Londres cuando vas a Londres? Pero el sentido que de la miras calle- para donde no viene el autobús y viene por aquí y te lleva. Ya, pero el sentido de la calle, ¿Cómo el sentido de la calle? El sentido de la calle es el de la carretera. pero es el mismo. No, el contrario. Pues entonces, Es lo mismo. Porque No. el coche es el contrario. sí. Claro. Tú, Gabriela... O Voy a necesitar un croquis, ¿eh? Sí, te lo voy a hacer. Tú tienes, o sea, aquí la carretera. Sí. ¿Cómo vas para allá aquí? ¿Qué? Esta es la carretera. ¿Quieres ir para allí? Pero si yo soy un coche y voy así, ¿vale? Somos un coche. Gabriela. ¿Vale? No, espérame, somos un coche, ¿vale? Se me va a quemar En esto el- porque me está dando un ataque, un ictus o un algo. ¿Pero por qué? A ver. Oye, chico, que me tienes que explicar una cosa, tampoco es tan Solo difícil. es- Si tú y yo vamos en un coche, hazme el ejemplo. Y entonces, tú si estamos en Inglaterra, conducirías tú. Sí. ¿Quién ¿vale? conduce? Tú. Yo. Claro, si vamos así Vale. en el coche para allá, tú Vamos por conducirías ahí y tú. vienen por aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que adelantar y tengo que mirar. Pero si es en dirección contraria, ¿no? ¿Pero cómo en dirección contraria? Pero que me han cambiado la que tú. Pero Claro. si es una carretera de doble sentido, no. Que sí. Gabriela. En una carretera de doble el sentido, problema ¿cómo es vas a venir... adelantar si el- vienen de frente? El problema es venir a Europa con un coche inglés. Porque tú adelantas así y el conductor está aquí. ¿Cómo adelanta un conductor
inglés sí, en pero Europa. eso ya te entiendo, eso sí. Entonces, ¿qué me estás contando? Bueno, no sé, yo qué sé. Luego ya se lo pregunto a mi Oye, suegro. estás siendo muy yo, No me ¿o estás qué? explicando muy bien, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no me... Que es lo mismo donde te pongan el volante si te cambia la carretera también. Pero es que la carretera no cambia. Que sí cambia. Que no. Que sí, que vas por el carril contrario. Tú, en Donosti, vas Bueno, por es aquí. igual. Escucha. O sea, que no, que la tú- directora me ha dicho que ya lo hablamos después, tranquilamente. Ya se lo voy a preguntar a mi suegro. A tu suegro no hace falta, tío. Que sí que es inglés. Si tú tú- no eres inglés. Ahora dirá la Commonwealth. No, la yo hostia, digo, no sé yo qué. digo que las carreteras no cambian de sentido. Claro que sí. Que no, hombre, que no. sí. ¿Cómo van a cambiar de sentido? Vaya lío. Que sí. ¿Qué? ¿Dices que sí? O sea, Gabriela, pero tú, o sea, la chica es paner. Me estás diciendo eso. Todo el mundo has comido cachapuchi en Puchipuchi. Tía, y no te has dado cuenta que cambian las carreteras. ¿Pero qué me estás contando, Mariloli? Esto es buenísimo. Buenísimo. Cago en real, sabe todo el mundo. Ha estado con sus viejos en Teruel dando inglés y no se ha dado cuenta que cambian las carreteras y le va a llamar a la Commonwealth de su suegro a preguntárselo. Maravilloso. Es que esto cada vez es mejor, señores. Buah, creo que me he hecho pis y todo. Terrible. Buah. Gabriela Uriarte. Estoy mareada. Ya, pero, ¿qué momento has tenido? Bueno, que... Joder, voy a beber agua por primera vez, o sea, es que me va a dar algo. O sea, y es que además no me creía y se lo pregunta Gary, tú. Pues exactamente igual que me haces tú. Pues mira, ¿sabes de qué? En Londres estuve en una tienda de cuchillos. Esto no es broma. ¿Y en Londres cómo iban las calles, tío? Bueno, ya está. Me ha dicho la directora que dejemos el tema. Que estuve en una tienda de cuchillos en Londres. Precisamente en Londres. En Londres, en el suelo, te pone para qué lado tienes que mirar. Porque en Londres hay mogollón de atropellos. Ya, y luego te pone dónde acaba la diversión. No, te ¿Lo digo. digo en porque serio? En Londres va tanta gente de Europa, escucha, tanta gente europea, Vale. que mira a ver si el bus viene por ahí y como viene el Ventaverri por ahí, se lo lleva hasta el antiguo. Mira, cuando estuve en Londres estuve en una tienda de cuchillos japoneses. Sí. Y me traje este libro de la editorial Cinco Tintas, que es una auténtica maravilla. Anatomía del cuchillo japonés, que yo creo que te va a venir muy bien. Yo creo que el cuchillo japonés tenemos todos en mente el típico, ¿no? Que os lo voy a enseñar y vais a decir así, el santoku. Sí. Que es como el cuadrado, que igual mucha gente lo tiene en casa incluso, pero los cuchillos japoneses son muchos y muy diversos. En este libro te hablan del damasco original, el acero del crisol. Tenemos aquí todos los tipos de amoldados del cuchillo, ¿no? Convexo, cóncavo, plano, las diferentes formas, que ya vemos que hay mucha más vida más allá del santoku. Y es un libro que para las personas que estéis interesadas en la cuchillería, o os guste el arte del forjado del cuchillo japonés, os va a encantar, porque lo tenéis absolutamente todo reunido en esta obra. Osondo, pues bueno, Oye, vamos. mucho libro en este programa, ¿eh? Últimamente estamos a tope. Osondo. O sea, maravilloso. Vamos allá. Ya empieza a hervir. Venga, vamos a cogerle 15 minutitos. Venga. Aquí la Rus también tiene que hervir para ir añadiendo el vino, el Worcester, el tomate, ketchup y vamos a echar una cucharadita de azúcar. Pues sí, fíjate. Bueno, si no pues, fuera por estos momentitos ya de la te digo. vida, cago en la. Hay una duda en el aire que va En a el ser aire también. En el aire, que va a ser respondida. vale. Y es sobre los probióticos y sobre algunos avances, porque sí que es verdad que, por ejemplo, ahora, yo sé que esto no es una receta coreana, pero todo el tema de la cosmética coreana está súper en auge. ¿eh? En auge, sí. Sí. No Hay sabía mucha yo. gente que se va, a mí me salen vídeos en TikTok de acompáñame y te cuento todo lo que me hice en un fin de semana en Corea del Sur. Y se van a Corea y a poner Se toda van a Corea del Sur a hacerse 58 tratamientos estéticos, La verdad a que comprarse 58.000 cremas, y entonces hay centros como de dermatología y cirugía estética, y bueno, y de medicina estética y así, que igual estás un fin de semana y te hacen 3 láseres, un no sé qué, un no sé O cuánto. sea, vuelves hecha una concubina ahí. Vuelves hecha, pues no sé. No, sé sí, qué la vuelves. verdad que la pielecita ahí de las orientales siempre ha sido como... Pero porque tienen como este estándar de belleza de la piel de cristal, de ¿sabes? blanquita, ¿no? Ahí. No, y como tope. súper, como perfecta y guau. Entonces dicen que, pues, que están como muy avanzados en cuanto a cosmética.
cosmética coreana, japonesa también. Están a tope. Pues ¿Cuáles tienes son que- tus productos cosméticos favoritos? La crema de los codos, solo me doy esa. ¿Y en la cara? No. Nada. más. ¿Y cómo puede ser? ¿No la tienes deshidratada? Y mira, y si me tengo que dar, pues igual me doy la de los codos en la cara. Bueno. Que es del cuerpo. Del cuerpo, pero tiene... ¿Urea? ¿Puede tener? Eso es pis, ¿no? ¿O qué? ¿Tienes más la urea? Eso me dicen a mí. Tú, Gaby. ¿No? En la analítica. Has dicho dos cosas que son correctas. Hoy estás dando en el clavo. Sí, las cremas pueden tener urea y sí, puedes tener ácido úrico alto. Y sí, la orina tiene urea. O sea, hoy estás dando en el centro de la diana. Bueno, Ander. pues eso, que tengo esa crema que es Te voy a de decir una Couture de cosa, Foie, a mí que me compra ahí no en la farmacia, y como sabe que no va a empezar a 18 botes, me compra una multiusos y ya está. Pues como... ¿Eso por qué será? ¿Por qué los productos destinados a las mujeres hay como 158 millones de productos Pero yo diferentes creo que para los- 158 millones de cosas? Y en el caso de los hombres, o sea, mi marido tiene un champú 5 en 1. 5 Claro, en 24 1. horas. 5 en 1. 24 que no es lo horas. mismo, este es Es lo 5 en mismo. 1. Mira, yo creo que también hay mucho chico que lleva neceser grande, ¿no? O sea, te Bien, quiero claro, decir... y chica que no usa nada también. Pero me refiero en cuanto a... Ya te hablo más de un tema marketingiano, de no sé. Bueno, Yo en mi casa ocupo... Hay 3 cajones en el baño, Sí, sí. ocupo 2,5. a mí se me caducan las muestras. Cuando te dan muestras, se me Pero caducan. igual tienes un potencial para florecer que está ahí atrapado en ti, ¿eh? A mí me importa... Igual te todo. empiezas a echar hidratante y te florece ahí una especie de, no sé... ¿Qué me va a Que haces florecer? como un lagarto, ¿sabes? Que te quitas el cascarón viejo y sale ahí algo nuevo, terso... Yo tengo una piel buena. Es que además, es que tampoco quiero... Que o te sea, toquen. Que me toquen, no, a mí que me Suavecito. toquen. Si te, o sea, Estás hablando lo de que tus quieras. codos. Estamos hablando de los tus codos, codos. sí. Y solo me toca los codos coro. O sea, no me toca a nadie más. Escucha, que... Si tengo bien, chica. O sea, si me noto seco, pues... Igual me paso una toallita también. Una toallita. Una toallita de las de culo de niño, que eso sirve para todo. Esa deshidrata. Te sirve para eso y para limpiar zapatillas también. Ya. O sea, te quiero decir, si tienes de esas Eso en es el coche... lo de las tallitas de los niños. Yo siempre pensaba, decía, o sea, si es delicado para el culito de un bebé, pero luego me limpio una zapatilla de deporte. Hay algo que ahí no sé cómo está hecho. Pues que eso. Sí, sí, eso es tecnología punta. Pues mira, muchas veces te puedes cuidar desde dentro hacia afuera. Por ejemplo, con lo que nos pregunta Amparo de las Arenas. Kaixo, pareja, soy Amparo de las Arenas y bueno, tengo una edad, me gusta cuidarme, soy presumida y llamaba para hacer una consulta a Gabriela porque es que he leído que en Asia recetan probióticos para muchas cosas y una es para las arrugas, pero que aquí como que andamos atrasados con este tema. A mí, bueno, como siempre me ha parecido como saludable este tema de los probióticos, nos gustaría saber si me puedes dar alguna información, Gabriela. Te agradezco. Es que ricasco. Sí, pero con pinzas. O sea, me refiero a que puede tener sentido porque sabemos bastantes cosas sobre la microbiota. Por ejemplo, sabemos que la inflamación, o sea, que esa barrera intestinal desestabilizada, digamos, puede intervenir en el sistema inmune y, por lo tanto, acabar interfiriendo en ese eje microbiota-piel, ¿no? Ese intestino-piel que puede dar, pues, por ejemplo, una menor producción de colágeno y elastina que puede traducirse en una mayor marca o herida o cicatriz, que sería la arruga. A mí, personalmente y profesionalmente, me parece como súper... O sea, un salto demasiado grande el recetar probióticos concretos, específicos, para retrasar la apariencia más envejecida, que suele ser sinónimo de las arrugas. Que evidentemente hay una parte de verdad en todo esto, como te decía, que hay un eje, una relación, una comunicación entre nuestra piel, que es el órgano más grande del cuerpo, y nuestra barrera intestinal, sí, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Por un estado de inflamación, pues puede haber ahí esa ruptura de barrera, pueden pasar compuestos que pueden interferir, que sí. Ahora, tomarme un probiótico pensando que según me lo tomo voy a rejuvenecer, me parece como muy fuerte decirlo. Pero yo creo que es un campo de investigación muy grande el que tenemos ahora con el tema de la microbiota.
no me extrañaría que llegara aquí esa corriente de aplicaciones y usos de probióticos específicos para temas concretos, pero siempre yo soy bastante más cauta en dar ese salto grande. Hay muchas cosas que se saben, hay muchas cosas que tienen mucho sentido, el uso de probióticos y el análisis de la microbiota y tener esa idea de conexión entre diferentes sistemas, pero no sé. Probablemente, como me dijo a mí una vez Lourdes, que es la madre de una amiga, una dermatóloga estupenda, lo mejor para no tener arrugas, el mejor antiarrugas que existe es no tomar el sol. Sí, claro, al final... No tomar el sol seca, y, por supuesto, utilizar protección solar. Eso me dijo. Me dice, tú lo que no puedes hacer es eso. O sea, estar expuesta como una lagartija al sol tomando de manera compulsiva el sol, que hay gente que tiene, de verdad, obsesión y ansiedad con el sol. Y luego, pues eso, tomarte cremas a la noche, que si retinol, que si no sé qué, para mejorar el aspecto de la piel y yo desde entonces, lo que pasa es que yo soy muy morena, pero si me ves en la playa, parezco un poco japonés. O sea, con una Pamela, gafas... Además te compraste un gorro crema, de... un gorro de japonesa Japón, me compré. ¿no? Con protección UV... O sea, yo de cuerpo me importa un poco menos ahora que no me escucha ninguna dermatóloga, pero la cara y el escote... Bueno, además, ahora- he descubierto los autobronceadores de Flis Flis, que es una Que maravilla. digo que habrán salido algunos deportistas de élite diciendo que el sol, que no sé qué, ahí tienen guerra ahí, tienen guerra. Pero qué Pero guerra. más sabrán los médicos que Pero los... qué guerra. No sé. Qué guerra. Pues dicen que hay que vivir sobre el sol y que el sol no sé qué. ¿Eso quién dice? Pues el colega de las gafas naranjas. ¿Pero eso quién dice? ¿Un futbolista? Sí. Ah, vale. Es que si vamos a empezar a pedir consejos de medicina a futbolistas, me avisáis. Eso y te he entonces dicho. ya, pues bueno, o sea, no sé cómo decirte. Eso es lo O sea, que te he dicho. Si una unidad de personas sabe más que toda la ciencia acumulada en los últimos 50 años, pues muchísimas gracias. Si alguien no puede tener un acceso a Internet, que no lo tenga. Tú te crees que eres la única que me sabes chinchar a mí, pero yo te toco estos temitas que te enervan y te saco ahí un poquito el quemazón. Ping pong. Escucha, ensalada, 4 estaciones. 4 estaciones. Cebolleta y zanahoria. Vinagre, ¿vale? Agua fría. ¿Por qué se llama 4 estaciones? Pues no sé. No puedo saber todo. No Vale. soy un listo. Hasta ahí O sea, está tu muro, ¿no? O sea, a mí me cogieron porque doy bolilla, pero tampoco, si fuera un listo, estaría en saber y ganar, en cosas de esas. No en Con- abocados, ¿no? Eso ¿Quieres es. decir? Estaría con churrua y con erea y ganándome la pasta. Y estoy aquí. Pues no. Venga, más. Limpiamos. Mira, ¿sabes qué no hacen churro y nerea? ¿Qué hacen? Llevarte de viaje a tomarte unos buenos pinchitos. Y yo sí. Nos vamos a ir a tomar un brioche de albóndigas en salsa de curry mango con filamentos de cayena. ¿Dónde? En Rente, en el Vite Gastro Pub. Oso no. Kaixo pareja otra vez. Soy Andoni, uno de los socios del Vite. Hoy estamos aquí en Rentería, en la calle Viteri. Vamos para adentro. Pues la palabra Vite viene de la calle Viteri. Vite de Viteri. Es porque los jóvenes hoy en día lo que hacen es acortar las palabras. Dijimos, pues Viteri, pues Vite. Y además, en otros idiomas tiene doble sentido. Es decir, Vite en inglés es bite, que es bite es mordisco. Y luego al mes, como anécdota, tuvimos unos franceses que vinieron a cenar y, bueno, fue entre cachondeo, nos contaron que en francés tiene una connotación un poco más subidita de significado. Eso ya os lo dejo a vosotros para buscar en Google. El Vite se inauguró en abril de 2015 y, fue espectacular. La gente vino en masa, fuimos con una charanga, pusimos gorras de Make Viteri Great Again porque la Viteri estaba prácticamente muerta y para nosotros era como resurgir otra vez esa vida de lo que había en la calle Viteri hace 20 años. Oye, la Viterí ha sido un estandarte de Rente, ¿no? Sí. De día y de noche. La oferta gastronómica es una innovación constante. Solemos ir una vez al año o dos a diferentes lugares de Europa o de Latinoamérica para probar diferentes sitios y diferentes comidas y lo aplicamos luego aquí. En resumen, lo que os vais a encontrar aquí es un brunch de calidad y un picoteo y una comida atrevida e informal. Ha llegado el momento de cocinar esta pedazo de receta. Vamos. Vamos a hacer un brioche tostado de mantequilla con albóndigas. Tenemos por un lado la masa con carne picada, un molde de brioche, 3 huevos y leche y una serie de especias. Luego tenemos la harina aquí para rebozar las albóndigas, las bolitas y terminaríamos en una salsa de carne.
Vale, pues vamos a empezar con la receta. En este caso empezamos con la masa de las albóndigas. Tenemos el brioche, que hemos cortado previamente en cubitos, y echamos la leche. Muy importante, después de echar la leche, escurrir bien el brioche, lo echamos en la masa de carne y cascamos los huevos y también lo echamos en la misma masa. Y ahora vamos con las especias. Tenemos la sal, la pimienta negra, el ajo troceado y el toque diferencial, que sería el perejil con menta. Pues esta elaboración de las albóndigas la conocimos en un viaje en Atenas, que es muy típico la albóndiga con menta. Y al final nos sorprendió porque al final es esa mezcla entre lo tradicional con lo innovador. Y por eso lo añadimos en su momento. Este va a ser el tamaño que vamos a utilizar para nuestro brioche de albóndigas y pasaríamos a enharinarlas. Ahora llega el momento de freír nuestras albóndigas. Ponemos un dedito de aceite de girasol y en el momento en el que la albóndiga coja ese toque doradito, marrón, sabremos que está en el punto perfecto. Y por último, tenemos la salsita que hemos dejado hirviendo, apagamos el fuego y echamos nuestras albóndigas. De esa manera, con el calor residual de la propia salsa, se termina de hacer la albóndiga y así quedan jugositas por dentro. Pues nada, ya con todo listo, vamos al emplatado. Lo que haremos será coger una sartén, echar mantequilla y doraremos por ambas partes nuestro brioche. Abrimos nuestro pan brioche a la mitad y rellenamos con las albóndigas que hemos hecho previamente la salsa en el medio. Napamos con un poquito de salsa y vamos con la salsita de curry mango. Las partimos muy bien y vamos con las tortitas de maíz. Ponemos tortitas de maíz y terminamos con el toque de filamentos de cayena. Y ya para rematar 100%, terminamos con el cebollino. Este plato es, lo suele decir, un bestseller. Es el plato que más gusta a la gente. ¿Por qué será que le gusta a la gente, Hostia, verdad? tiene una hechura, Y tiene el componente chorreo máximo. chorreo eso- máximo, lamparón en el Niki, campeón de Euskadi. Porque tiene ese toque tradicional que es la albóndiga con su salsa de carne, pero con ese toque atrevido, con el curry mango, con el crujiente, el picante. Tenéis que probarlo. Es un viaje de sabores por toda la zona del mundo en un solo bocado. Pues nada, con nuestro plato terminado ya, os esperamos en el Vite, en la calle Viteri. Es que ricasco, agur. Y muy bien explicado. Bueno, Gaby, fíjate lo que he hecho. He cortado el... Bueno, voy a hacer la situación. Reposando el arroz. Por otro, cebolla pochada, que cuando está cristalizada, añadimos el champi. Por otro lado, tenemos ya aquí la salsa, en el punto que queremos. Pues la vamos a bajar mucho para que no deshidrate. Y aquí, el pepino, lo que he hecho es, cada vez que he cortado y he puesto una montañita, lo he salado. Y esto lo que va a hacer es que luego lo escurramos así con la mano y suelte todo el agua para añadir en nuestra ensalada. Entonces tenemos el pepino con sal, ¿vale? Tenemos aquí la cebolla y la zanahoria con vinagre. Y luego ya tienes los ingredientes que pondremos al momento. El cogollo, el maíz, el jengibre, las aceitunas. Y lo que haremos es un aliño con sésamo blanco, aceite y tamari, ¿vale? Me limpio las manos. Venga, pues Le mientras vas confeccionando el siguiente paso, Sí. vamos a jugar a la japonesa. A la japonesa. Ese Muy bien. juego en el que hay que decir sin decir. ¿Vale? O sea, es decir, hay que decirlo de una manera, pues como bien. Pero le tienes que decir algo que no es Vale, como... con mano izquierda. Vale. ¿Vale? ¿Cómo dirías de manera educada los siguientes mensajes incómodos? Vale. Hijo, no tienes futuro como youtuber. Lo tuyo no es la tecnología. Es que eso es ofensivo, ¿no? ¿Así? Yo ensalzaría otras cosas, en plan de Sí. si hace otra cosa bien, en plan de, jo, le dedicas un montón de tiempo a YouTube, ¿por qué no le dedicas más tiempo a pintar? Que pintas fenomenal. ¿Sabes? Y te va a decir... y te llama ahora, ¿eh? Ahorita. Ahorita. Vale. Cariño, me aburro contigo. Vamos a hacer algo nuevo. Sí, algo así, ¿no? En plan Sí, de... no. Algo... Joder, al principio nos lo pasábamos bien, ¿eh? No, eso no. Ya le estás diciendo que ahora no, eso estás Ya. muerta. Y es que a mí Ahí este estás juego... muerta. ¿Te has dado cuenta que este juego no se me da bien? Que No, soy no, demasiado no, abrupta, no. Se me da fatal, dice Tú una mejor Gore. que estés contenta, porque si no... Pero es que ¿sabes qué pasa? Que aunque no diga, me salen subtítulos, porque Sí. con la cara te lo digo. Vale. Entonces tengo un problema. En tu casa huele a tubería. ¿Sabes qué no he hecho nunca en tu casa? Abrir la ventana. A ver qué tal. ¿Tienes tortugas? Huele fuerte. ¿Tienes tortugas o qué? Os huele a comida de pez, ¿no? ¿O qué? Tú abres el agua, la comida de pez, el de papelitos, joder. Tú y yo entramos en una casa y empiezo yo con la ventana y tú con lo de hay una tortuga en casa. No sabía que tuvieras tortugas.
El viento te ha despeinado y se te ve todo el cartón. Estás ahí como con el peluquín así puesto. ¿Qué hay concierto? ¿De qué? Por las entradas, digo. También un poco de humor a veces no duele, ¿no? Mi hijo eso me dice, que a ver si hay conciertos, que tengo entradas para todos. ¿Sabes qué, majo? Pues dile que no escupa tan alto que todo lo que sube baja. Ya. Para mí, además me está todo el día. Para mí que te vas a quedar calvo y tal. Oye, tu idea de negocio no es nada buena. Qué interesante. Pero ahí no le estás diciendo nada. ¿Qué mierda has dicho? Qué interesante. Joder. Pero tú dime una idea de negocio. Dime algo. Yo no montaría nada que no es franquiciable. Vale, pero dime algo tú. Imagínate que dime algo para que veas cómo queda en contexto. Dime algo, Gaby. Tengo una idea de negocio, dime algo. Gary te dice que va a montar. Da igual, cualquier cosa. Di. Vale. No tengo. Joder, di algo, invéntate algo de casual. calzoncillos transparentes. Interesante. No. ¿Ves? Ya lo estás entendiendo. Cariño, he gastado 3.000 euros de la cuenta común en un capricho. Bueno, se han robado. Qué majo eres, ¿no? Bueno, no sé, igual le guiño un ojo a ver si cuál y se olvida. En plan de, se ha caído la aplicación del banco, tío, no mires por si acaso. Es que eso es una mentira, Pues no sé sí, jugar. pues nos han hecho un robo online. Pachi, he tenido un accidente con el coche que me has dejado. Pachi, me ha salido un gato, tío. Pero es que eso son mentiras, claro. Y es que, ¿qué? Le tienes que ¿Qué vas a decir que has tenido un accidente. hacer? Pachi, o sea, me iba contra una peluquería y joder, he salvado a 4. Eso sí, el coche no se ha salvado. Ya. Tus chistes ya no me hacen gracia. Joder, menudo día tenía Marcos, ¿no? La japonesa. Ya me lo sabía. Esa es buenísima. Muy bien. No me he dado cuenta que ya no se me da bien esto de decir las cosas sutilmente. Oso, no, mira, ahora lo que vamos a hacer, Gaby, es coger, añadir champis aquí. Así. Y un poquito salpimentar. Salpimentar. Así. Y este más, así. Y aquí, los champis tardan muy poquito, ¿vale? Le vamos a dar así. Esto ya es mi receta, ¿eh? Ya no quiero cómo hacen ellos. He hecho la salsa como hacen ellos. Lo que vamos a hacer es darle cañita a esto, ¿vale? Cuando esto esté bien, lo vamos a añadir a la salsa, ¿vale? Y en esta misma sartén vamos a saltear la carne. Vale. Porque si echo la carne ahora se me va a cocer y eso no puedo. Pues mira, Ander, hablas de la cocina, pero ¿sabías que la cocina tradicional japonesa es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO? ¿Ah, sí? ¿Y la Y- nuestra? La dieta mediterránea, por ejemplo, es patrimonio de la UNESCO. ¿Y la cocina El vasca no? wasabi, ¿Qué pasa? ¿Me dejas contarte algo? El wasabi es tan caro que suele ser rábano picante teñido. O sea, el wasabi y la raíz tal cual es probable que no hayas probado. Luego, sorber ramen es de buena educación en Japón. Que aquí es de muy mala educación sorber la sopa, pues allí sí. Y es muy habitual encontrarte réplicas de los platos que te vas a encontrar en los restaurantes así en o sea, como mostrándotelo. Que parecen como casi reales, seguro que lo habéis visto. Por aquí alguna vez ya se ve. Son como de alabastro, ¿no? Alabastro. Sí, como de... Vamos a Hacía decir. mucho que no oía esa palabra, No sé por qué la he dicho, ¿eh? ¿no? Ah, sí, pues porque yo iba a Cintruénigo y había una fábrica de alabastro y me regalaron unos melocotones y unas manzanas y unas peras. De alabastro. Y estuve en el florero de casa. Pues pesaban... Joder. Un montón. Bueno, vamos a seguir aprendiendo más sobre Oriente. Y nos parecía interesante hablar de las disciplinas de estilo de vida. Y es que allí, pues sobre todo en China, se le da mucha importancia al bienestar físico y al entrenamiento. Entonces, tenemos la suerte de que en Sena Training Ranch está Manu, que es instructor de Tai Chi, está en Tolosa, y nos va a hacer una primera aproximación, una iniciación muy interesante para los que no hemos hecho nunca Tai Chi. Aquí voy a poner atención yo, ¿eh? Hola pareja, estamos aquí en Sena Training, en Tolosa. Yo soy Manuel, llevo 30 años practicando Tai Chi
y hoy voy a compartir mis experiencias con esta disciplina con todos vosotros. El Tai Chi es una disciplina, es un arte, donde tiene que ver con volver un poquito los elementos hacia uno mismo, la conciencia hacia uno mismo, en cómo se mueven, cómo esos movimientos nos van afectando en el día a día y cómo esa disciplina te puede permitir en cierto momento refinar esa inteligencia profunda que tiene nuestro propio sistema biológico. El origen del Tai Chi se da en China y es a partir de la década de los 70 por el exilio de ciertos maestros como Chen Manqing, que termina en Estados Unidos, que se da a conocer. Yo contacté con Patrick Kelly, que venía de esa línea de trabajo y con el cual llevo más de 20 años trabajando. El Tai Chi tiene 3 beneficios muy claros. El principal es interno, el conocimiento de uno mismo. El segundo es con la salud. Y la tercera es el aspecto marcial, que más allá de la lucha es la capacidad de armonizar los aspectos externos de la vida con los aspectos internos. Yo la primera vez que vi hacer Tai Chi fue en Cristina Enea. Había un grupo que se reunía a hacer Tai Chi todas las mañanas y cuando iba a pasear a la perra, los parques también. Estaban ahí. Había pues, como 15 o 20 personas haciendo Tai Chi. Y ahora vamos a ver los ejercicios a través de los cuales hacemos esto realidad. El primer ejercicio es un ejercicio que nos enseña cómo mover el cuerpo en forma de espiral, trasladando el peso de una pierna a la otra, pero con la especial atención de que cuando nos vamos a relajar para apoyarnos en una pierna, lo hagamos de forma activa, cayendo en una fase elástica del músculo, comprimiéndose para luego podernos expandir. Esa es la idea de la relajación que nos traen todas las disciplinas internas y desde Oriente. Este segundo ejercicio es la joya de la corona del Tai Chi. Son las formas de Tai Chi. Esta específicamente es la forma de 37 movimientos de Chen Manqing y en ella se trabajan todos los principios en constante movimiento. Sirve para establecer pautas muy claras donde las articulaciones se tienen que colocar, los cambios energéticos con las fuerzas elásticas y la estabilidad del centro constantemente. Diríamos que es un gran laboratorio donde poner todos los principios del Tai Chi en práctica. El último ejercicio que vamos a ver son los denominados empujes de manos. El empuje de manos se practica con una pareja, entonces lo que se trata principalmente es de sensibilizarnos a la conexión con la otra persona, porque al fin y al cabo la sincronización de elementos es el mayor nivel de inteligencia que podemos tener, ya que es la cosa justa en el momento justo, y a esto lo llamamos sincronización. Bueno, espero que hayáis disfrutado y aportado algo de conocimiento sobre el Tai Chi, esta disciplina que a mí me ha entusiasmado toda mi vida, y espero que la podáis practicar en algún momento. Nos vemos. Pues la verdad que se les ve relajados, tío. Como en el centro, ¿verdad? Sí, están como las 6 ahí, ¿no? Ahí. Fíjate, vamos aquí. Ahora le damos un poquito de calor a la carne, la salteamos y esto a la carne, ¿vale? Vamos a ver. Un poquito más. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quedaría? Acabar la ensalada, que es escurrir lo que es el pepino, escurrir también la cebolla y la zanahoria que ha estado en vinagre y ensamblar los demás ingredientes. Venga, a ver. Así. Osondo. Vamos a darle así. Pues si quieres salteas un poquito, ¿eh? Y volvemos. Y volvemos. Bueno, Gaby, mira, la carne la tenemos, le añadimos ahora la salsa. Que no se te olvide que tengo caja, ¿eh? Necesito verlo, ¿eh? Necesito esto que guise mientras hacemos la ensalada. Pues mira, a ver qué te parece. Vale, a ver. Ah, fíjate, ¿eh? Fíjate. Buena. Perfecto. ¿Te encaja? Me encaja. Vamos a hacer una encaja lo cosa, de la vamos a caja? preparar la ensaladita, ¿vale? Que no te voy a enterar por qué se llama 4 estaciones. ¿Por? Es porque tiene ingredientes de las diferentes 4 estaciones. O sea, como que representa la... Esto escurrir. Y ahí, encima. ¿Sí? Un poquito ahí a lo oriental. Lo que os decía, el pepino, al haber tenido sal, si hacemos así, también pierde el por agua. osmosis. Vale, un poquito por aquí. Así. Ahí, vamos a darle.
Limpiamos manos y lo que hacemos es, nos queda el maíz, el jengibre y las aceitunas. Vamos allá. Unas aceitunitas. 2, 3. Qué bien. Un poquito de maíz. Y luego un aliño Sí. con su toque, ¿no? Sí. De jengibre. Tamari, aceite, jengibre y sésamo luego, ¿vale? Para que no se nos ablande. Un poquito de jengibre. Así. Yo no le he hecho sal porque el pepino ha tenido sal, vinagre ha tenido la zanahoria y la cebolla. Ahora le damos así un poquito. Así, por hacer otra cosita. Y un poquito de sésamo, ¿vale? Ahí. Esto por un lado. Apagamos, vamos allá. Vamos con un poquito de arroz. Así, ¿no? Un poquito así. Lo que vamos a hacer es, no te voy a decir que colar, pero si coger un poquito la carne. Qué buena así, pinta ¿no? tiene. Me resulta un plato como muy reconfortante, ¿no? Te da la sensación de que esto te lo sacan ahí, tú imagínate, estás estudiando en esas librerías, te sale Yuteki, el librero, y te dice, mira, que llevas estudiando todo el día, te voy a sacar esto calentito, te lo comes un rato y luego sigues, ¿no? Yo creo que sí. Como muy reconfortante, me parece, no sé. Y aquí. Vamos a ver. Se pone la salsa. Al que quiera echarle encima el arroz, o no, o lo que quiera. Muy bien, Ander. Pues oye, este ha sido nuestro pequeño homenaje a una de las recetas que aparecen Gourmet en el solitario. Gourmet Solitario. Así que esperamos que os haya gustado. Se llama arroz hayashi. Hayashi, no sabemos cómo se pronuncia. Con ensalada de 4 estaciones. Puedes hacer uno de Nueva York, uno de Sydney, uno de Uno Donosti. de lo viejo. ¿eh? Se puede. Puede ser. Venga. Mañana volvemos a la misma hora, más o menos un poquito después de las 8. Ahora os dejamos con el Teleberris. Que ricasco, luego te Adio. mucho andibat. Agur. Y arte.